bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo otro videito de la serie de la emigración cubana, de cómo emigran los cubanos. Pero en el video de hoy vamos a estar hablando de un método específico que usaban muchísimos los cubanos hace unos años para migrar hacia Estados Unidos. Hoy también vamos a estar contando con el testimonio de una persona que usó ese método para llegar a Estados Unidos, cómo fue todo ese proceso y también un poco de cómo ha cambiado su vida desde que llegó allá. Antes que todo, me presento por si no me conoces. Si eres nueva por acá, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y da la campanita para que no te pierdas ningún video. Y en la serie en la que estamos hoy, en el video que estamos hoy, hablamos de la emigración cubana, de cómo los cubanos pueden llegar a otros países, ya sea de manera legal o ilegal. Quédate hasta el final de este video para que aprendamos un poquito más juntos sobre cómo fue el proceso de esta muchacha y de cómo le ha ido en su vida por allá. Así que vamos a presentarla. Mi nombre es Linday, tengo 28 años y soy cubana, específicamente del centro de la isla de Santa Clara. Y voy a compartirles un poquito de mi experiencia de cómo fue emigrar a los Estados Unidos. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 20 años. Mi proceso de migración yo diría que fue bastante sencillo, afortunadamente. Yo tuve la dicha de que todavía era menor de edad cuando mi papá se hizo ciudadano español. Entonces yo me acogí a la ciudadanía española de él. Y mi hermana, que vivía en los Estados Unidos hacía como aproximadamente unos 6, 7 años, entonces me sacó la visa del ESTA y de esa manera pude venir directamente en avión al aeropuerto de New York. Yo estaba bien nerviosa y a la misma vez muy emocionada porque por primera vez iba a salir del país y iba a ir directamente a una ciudad tan grande como lo era New York. Si no eres cubano, yo te voy a poner un poquito en contexto de esto de la ciudadanía española. España ha facilitado mediante algunas leyes, de hecho ahora mismo hay vigente una ley, la ley de memoria democrática, en la que cuando tú tienes algún antepasado español, alguna persona que nació en España, puedes mediante un proceso en el que tienes que comprobar todos los papeles y todas esas cosas, que tú eres descendiente de esa persona. Yo no estoy hablando de un antepasado de hace 200 años, no estamos hablando de abuelos o bisabuelos. Entonces este tipo de ley ha beneficiado muchísimo a los cubanos que se han hecho ciudadanos españoles estando aquí en Cuba, y ese método es muy usado para los cubanos salir de una manera legal de Cuba, ya que después que tú te haces ciudadano español directamente puedes emigrar hacia España de una manera totalmente legal y o hacia muchísimos otros países que el pasaporte español tiene libre visado, que el pasaporte español ahora mismo es el pasaporte más fuerte que tiene el mundo entero, a donde más países puede entrar sin necesidad de una visa o de ningún papel. Llegué solamente, bueno, pues pasas por emigración y yo le digo al oficial que era cubana y que me quería acoger a la ley de los pies secos, pies mojados, o sea, me quería quedar. Entonces el oficial me llevó al famoso cuartico. Allí me buscaron una persona que me tradujera y me hicieron una entrevista. Y pues a partir de entonces, o sea, me tomaron las huellas también, me tomaron las fotos y afortunadamente pues salí. Me recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto y iba a salir, me dijeron, bueno, pues la salida es por allá. Y cuando salí vi que estaba en la parte de las maletas y yo esperando que alguien me iba a parar, como si yo me iba a llevar alguna maleta o algo. Pero no, nadie me paró, simplemente seguí caminando y cuando salí afuera me encontré a mi hermana. Y fue muy emocionante, nos abrazamos. Ella me dice que yo estaba tan flaquita que sentía que se abrazaba ella misma. Pero bueno, sí, esa fue mi experiencia a la hora de emigrar acá a los Estados Unidos. En el momento en que ella emigró, esa historia que ella nos está haciendo, con una visa esta, cualquier cubano con pasaporte español podía entrar directamente a Estados Unidos. Esta ley a la que se acoge ella, la ley de pies secos o pies mojados, fue una revisión que tuvo en 1996, la ley de ajuste cubano, que dice que solo permite la entrada a Estados Unidos a las personas que solo hayan tocado costas estadounidenses. Esta revisión se debió un poco también a la oleada de balseros de 1994, que si no conocen un poco de esa historia, tengo un video en el canal de esta misma serie de cómo fue el proceso y cómo ha sido la historia de los balseros en Cuba. Esta ley fue suprimida el 12 de enero de 2017
por la presidencia de Obama. Estuvimos mi hermana y yo viviendo solitas y en un mes llegó mi mamá y estuvimos viviendo las tres por varios años aquí en Estados Unidos. No teníamos más familias, aunque últimamente tenemos más familia acá, lo cual obviamente nos pone muy felices. En Cuba era estudiante, estudiaba para ser dentista y la verdad también tenía muchos deseos de trabajar, aunque en Cuba mientras uno estudia y está en la universidad es muy raro que trabajes y estudies a la vez, sobre todo porque la escuela te lleva mucho tiempo. Pero yo me acuerdo que tenía muchos deseos de trabajar aun cuando no lo hacía y no lo podía hacer. Bueno, exactamente, ya esta manera en la que ella entró a Estados Unidos, ya no se puede usar tal cual así. Desde enero de 2021 existen restricciones para entrar a Estados Unidos a los ciudadanos españoles que hayan entrado a Cuba previamente. En este caso, si entraste a Cuba después de enero de 2021, necesitarás solicitar una visa para volver a entrar a Estados Unidos. Y en el caso de las personas con doble ciudadanía, o sea, los cubanos con ciudadanía española también, pues también requieren solicitar esa visa. Por eso, esta vía de volar directamente desde Cuba hacia Estados Unidos después de haber obtenido tu pasaporte español ya no es usada como aquel entonces, porque simplemente, aunque tú pidas la visa, simplemente te la pueden denegar por ser un posible migrante. Realmente en aquel entonces muchas personas trataban de irse por esa vía, porque es una vía, como oyeron de ella misma, bastante directa. No tienes que atravesar ningún tercer país, no tienes que tirarte en una balsa ni nada de eso. Era una vía bastante segura, bastante legal, por decirlo de alguna manera, porque simplemente tomabas un vuelo y llegabas a Estados Unidos. Ahí, bueno, ya lo oyeron, te acogías a la ley de pies secos y pies mojados, pero bueno, todo era un proceso bastante sencillo. No como ahora, que aparte del parol, casi todas las maneras que tú tienes de entrar a Estados Unidos son por vías ilegales, pasan de 10.000 trabajos por ahí. Entonces, lo que le quiero decir es que las cosas han cambiado muchísimo y que sin importar la época, sin importar la vía, muchos cubanos han encontrado la manera de salir de Cuba y llegar a Estados Unidos. Cuando migré, decidí cambiar mi dirección y ya no continuar estudiando dentista, sino que decidí irme por otra de mis grandes pasiones, que son los números. Y pues haciéndole caso también a mis genes, porque vengo de una familia de contadores y de informáticos, pues comencé a estudiar contabilidad y me gradué. Y actualmente mi trabajo está más relacionado con lo que son las ventas, pero para mí graduarme de contadora fue realmente muy emocionante y es algo de lo cual obviamente me siento orgullosa, aunque aún planeo continuar mis estudios. Por acá tengo dos preguntas que me encantaron. Una dice qué me motivó a emigrar y la otra dice lo mejor y lo peor que me ha traído a mi vida haber emigrado. La verdad es que cuando yo pienso de lo que a mí me motivó a emigrar, siento que eran motivos bien humildes o quizás bien inocentes, quizás también por la edad, eran los motivos que yo tenía cuando tenía 18, 19 años. Pero para ser muy sincera, yo lo que quería cuando fuera a migrar era tener la libertad de que, por ejemplo, comer lo que yo quisiera y no lo que hubiera, poder tener mi propio carro y moverme en mi propio carro, poder con mi salario lograr tener una vida digna, que yo me pudiera comprar mis propias cosas con mi propio salario y que me alcanzara. Eso era realmente lo que yo quería en aquella etapa. Y afortunadamente, cuando llevaba como alrededor de 2, 3 años aquí en Estados Unidos, un día como que miré atrás y dije, wow, eran deseos bien sencillos y aquí afortunadamente los pude lograr. Obviamente siempre cuando pasa el tiempo pues uno va queriendo nuevas cosas y quizás lo que quiero hoy no es lo que yo quería en aquella etapa, lo que quiero hoy quizás es algo básico, pero me alegro mucho de haberlo conseguido porque sé que la situación en el país no está bien y creo que soy muy afortunada de aquí haber podido alcanzar esa libertad. Para responder la pregunta, también es una de las mejores cosas que me ha pasado. Me pude hacer ciudadana americana y eso prácticamente te abre las puertas a prácticamente el mundo entero. Tienes la libertad de poder viajar, tienes la libertad de poder escoger qué vas a comer,
cómo te vas a vestir, qué vas a decir. Eso es algo increíble y sobre todo que con mi salario me alcanza para tener una vida digna. Eso es algo que realmente me encanta. Otra cosa que me encanta de acá es que he podido conocer gente de otros países, conocer de otras culturas. Eso es algo bien bonito que no lo pensé en un principio, pero realmente es muy interesante y eso me gusta bastante. Estados Unidos es un país lleno de migrantes, entonces uno puede conocer muchísimas culturas y eso es bien bonito también. De las cosas que se puede decir que no me gustan, quizás no son cosas tan malas o que no me gustan, pero son cosas que se extrañan. Y es el hecho de que, por ejemplo, mi papá sí en Cuba y se extraña a la familia, se extraña a las amistades, se extraña la cultura de uno. Por más que uno pueda tratar de aprender inglés o tratar de acomodarse a la cultura de aquí, uno siempre va como a extrañar esa cosa como de que el país de uno es el país de uno y uno nunca se va a sentir igual en otro país que en el país de uno se siente como en casa. Y eso obviamente siempre se va a extrañar y de hecho he pensado, wow, si las cosas de repente en Cuba alguna vez cambiaran, me encantaría obviamente poder regresar. Um, pero bueno, hay cosas que se dan de la mano de uno no puede controlar, pero creo que sí, creo que uno siempre se queda con esa cosa de el país de uno y la cultura de uno, no hay nada mejor que eso. A lo largo de los años, los cubanos han emigrado hacia Estados Unidos de distintas maneras. Desde los balseros, esta opción que teníamos hace unos años, que en ese momento fue bastante popular, y bueno, las opciones que tenemos ahora, que bueno, los balseros siguen existiendo, pero bueno, ahora tenemos el parol y tenemos ese proceso en el que van cruzando por países. Ya hemos hablado de eso antes también. Y bueno, las tradicionales, las reunificaciones familiares, que bueno, han existido toda la vida, pero se han visto bastante ralentizadas. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es que sin importar el trabajo que cueste o sin importar el método que use, los cubanos tienen como parte de su cultura querer emigrar hacia Estados Unidos. Parte de eso viene, por supuesto, de los beneficios que le daba a los cubanos la ley de ajuste cubano por encima de los emigrantes de otros países. Se vuelve incluso una cuestión familiar porque de tu familia emigra una persona hacia Estados Unidos y después emigra otro más y otro más, y cuando tú vienes a ver tienes la mitad de familia en Estados Unidos. ¿Y a dónde vas a querer emigrar tú? Pues a Estados Unidos, a reunirte con tu familia. Y pues para concluir, emigrar como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Emigrar significa que tienes que acostumbrarte a otro idioma, a otra cultura, a otro clima. Muchas veces extrañamos la familia, extrañamos los amigos, extrañamos hasta los vecinos, la vida como tal. Y en muchas ocasiones, afortunadamente, yo he tenido familia, pero también emigrar muchas veces significa que vas a sentirte solo, vas a estar solo, lo cual no es fácil. Sin embargo, también tiene sus cosas buenas. Afortunadamente, Estados Unidos es un país que da muchísimas oportunidades. Es un país que me permitió a mí lograr tener libertad, tener independencia, y eso es algo que obviamente no cambiaría por nada, y el día de mañana lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Y mis deseos es que Cuba mejore y que podamos tener todos los cubanos vivir una vida digna y tener esa libertad de hacer, decir lo que uno quiera, de poder viajar, de incluso poder comer lo que uno desee y no tanto lo que haya o lo que pueda conseguir. La verdad es que mis mejores deseos, y espero que Dios nos traiga muchas cosas buenas. Yo les recuerdo, los cubanos no emigran porque quieren, se ven en la necesidad de emigrar, los que tienen la posibilidad obviamente, se ven en la necesidad de emigrar porque tras un futuro mejor, tras una economía mejor, tras brindarles un futuro mejor a las familias que dejan aquí, a las familias que se llevan, brindarles un futuro mejor que lo que podrían haber tenido en Cuba. Tengan siempre en cuenta eso. El público que a mí me ve, que ve estos videos, es muy receptivo ante el tema de migratorio cubano, entienden que a veces es prácticamente una necesidad.
irse de Cuba, pero bueno, siempre ha habido comentarios por ahí que no están de acuerdo con la migración. Y por supuesto, si llegaste hasta este punto del video, muy agradecida, y si te gustó, por favor déjame un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia, y no olvides suscribirte y dar la campanita para no perderte ninguno de estos videos. También por aquí abajo tienes mi Instagram por si quieres seguirme por allá subo contenido diario, y la membresía del canal está activada por si quieres formar parte de esta familia, que tenemos un grupo de Telegram, los miembros y yo, donde ahí interactuamos directamente diario. Nos vemos el miércoles con un video nuevo.